En la introducción a su obra Géneros literarios, Kurt Spang va a presentar, en primer lugar, el estado de la cuestión de los estudios sobre los géneros literarios. En segundo lugar, las dificultades que implica el abordaje de esta temática. Y en tercer lugar, va a proponer un intento de definición de los géneros literarios. En primer lugar, va a plantear algunas observaciones necesarias a tener en cuenta para el estudio de los géneros. De toda esta primera parte, lo que nosotros tenemos que prestar atención es que hay algunos datos que nos van a servir como marco de interpretación. En primer lugar, que el estudio de los géneros literarios se enmarca dentro de la teoría literaria y en este marco es el ámbito de mayor confusión de todas las teorías literarias por la complejidad del objeto de estudio, es decir, por lo complejos que son los géneros. Entonces, lo que él propone en principio es delimitar este estudio partiendo del concepto de literatura, de la naturaleza del texto y enmarcando su propio estudio dentro de lo que se consideran las bellas artes. Es decir, él va a tomar a la literatura como aquella ficcional escrita para crear belleza. Y desde esta concepción de literatura es que él va a plantear su definición posible o su enfoque al estudio de los géneros literarios. Otra cuestión que va a estar señalando es que qué es lo que él se propone, es decir, cuál es su actitud frente a su objeto de estudio. Y lo que él se propone es describir los géneros, sistematizarlos, pero no valorarlos, sino establecer juicios de valor con respecto a los géneros. Y también va a establecer cuáles son los riesgos que se corren cuando uno quiere estudiar los géneros literarios. Dentro de estos va a hablar de las conclusiones circulares que tienen que ver con buscar un texto que sirva para ejemplificar un tipo de género y que a partir de ese ejemplo generar una definición que a su vez esa definición solo quede plasmada claramente en ese texto. Es como no poder salir de ese círculo. Eso es un riesgo, ¿no? Partir del ejemplo para dar las características o partir de las características buscando un ejemplo puntual sobre esas características también supone un riesgo de dejar afuera otras posibilidades. Otro riesgo es el de fiarse en las autoridades, es decir, él no es el primer estudioso con respecto a los géneros y quizá sus propias fuentes pueden no ser tan fiables como él cree. Y por último, la selección del corpus que él necesariamente tiene que hacer no deja de estar, como cualquier selección, cargado de prejuicios. Si él selecciona un texto teniendo en cuenta un juicio de valor, quiera o no, previo, y esto lo puede llevar a distintos dilemas con respecto a lo que se propone en su análisis descriptivo y sistematizador. Si nos enfocamos en las tres partes en las cuales él propone la organización de su introducción, estado de la cuestión, dificultades e intentos de definición, todavía estamos dentro de la primera cuestión, que es el momento en el cual está parado él como autor con respecto a los estudios literarios y desde dónde se posiciona para poder abordarlos. Entonces, cuando habla de los niveles de abstracción está dando su marco de referencia. Va a partir
de la propuesta de Swarzinski, quien dice que existen los objetos genéricos, los conceptos genéricos y que estos llevan a los nombres genéricos. ¿Qué sería esto? Esto es como un primer paso para ver los niveles de abstracción. Los objetos genéricos serían las obras concretas. ¿Sí? Cada obra literaria concreta es un objeto de estudio de género. ¿Sí? A partir de una obra uno puede estudiar los géneros. Los conceptos genéricos son los resultados de una sistematización que se realiza en el estudio, ¿sí? de buscar ciertas características y de una investigación, y la conjunción entre la obra y el concepto lleva al nombre, ¿sí? Primero nosotros conceptualizamos, primero podemos observar o definir un objeto, después buscamos un concepto, buscamos una idea sobre ese objeto y por último podemos nombrarlo recién. En ese camino, por ese camino es por el que va el enfoque de Spunk. Seguidamente va a tener que delimitar, como todo objeto de estudio necesita ser delimitado, y va a delimitar su corpus, es decir, él no va a hablar de todos los géneros habidos en la historia de la literatura, sino que se va a enfocar en formas literarias europeas y contemporáneas, ¿sí? Y quizá en algún punto va a recurrir a algunas obras antiguas, ¿sí? Pero no más allá de lo clásico, ¿sí? Lo grecorromano. No va a abordar literatura asiática, por ejemplo, ni hindú, ¿sí? Se va a quedar dentro de las formas literarias europeas, ni siquiera las americanas. Esto es importante saber porque es un marco, ¿sí? Es el que le va a estar marcando desde el objeto, ¿sí? El objeto genérico que va a abordar es limitado en su corpus. A partir de ahí va a plantear los niveles de abstracción posibles desde los mínimos, no desde los mínimos, desde los más generales hacia los más particulares. En primer lugar, el primer nivel de abstracción tiene que ver con las manifestaciones verbales, es decir, cualquier tipo de texto, por hablar con otra terminología, cualquier tipo de texto, cualquier manifestación verbal. En segundo lugar, ¿sí? Un nivel de abstracción un poco más profundo, es el de la literatura en general, ¿sí? O algún enfoque más puntual como la literatura europea, literatura francesa, literatura medieval, ¿sí? Enfocar un poquito más, pero en un campo bastante amplio todavía, el de la literatura en general. Después está el tercer nivel de abstracción, que él lo llama los modos literarios, y dentro de los modos él ubica a la épica, la lírica y la dramática. Y después el cuarto es el que él denomina género, y dentro de eso él va a puntualizar a la novela, el cuento, la oda y cualquier otra manifestación más particularizada. En estos dos niveles, en el modo 3 y en el nivel 3 del modo y en el 4 de género, es el nivel con el que él va a estar trabajando. Lo que tenemos que tener en claro es que en otros autores al nivel 3 lo llaman género, aunque él lo llama modo. O sea, él va a estar estudiando lo que él denomina modo y otros autores denominan género. Y lo que él va a llamar género, otros autores denominan subgénero o subtipo o tipo de texto dentro del género. Estas cuestiones de delimitación son importantes saberlas para no confundir quizás con otros teóricos. Y un quinto nivel de abstracción tiene que ver con analizar una obra concreta y particular. Volvemos al punto
clave, que es que dentro de su estudio, él se va a enfocar en el nivel 3 y por momentos en el nivel 4 de abstracción. Siguiendo con los niveles de abstracción, va a puntualizar en los distintos enfoques desde los cuales se han estudiado o se pueden estudiar los géneros literarios. Dentro de estos enfoques está el enfoque ontológico, el clasificador, el histórico y el funcional. Lo importante es que de todos estos enfoques, o todos estos enfoques, en realidad funcionan de manera interrelacionada. Es decir, siempre un enfoque va a requerir de otro para completarse, para que no sea un estudio tan incompleto. El enfoque ontológico, que sería el que pretende tener este estudioso, tiene que ver con ver la naturaleza de los géneros, ¿sí? Lo propio del ser de los géneros. Este enfoque es el menos abordado o el último a nivel histórico de los estudios de género, porque también implica tomar en cuenta todos los otros enfoques previos. El enfoque clasificador es el más antiguo, el primero que hubo, que tuvo que ver con el ansia de poder ordenar y clasificar los textos, ¿sí? Y ese enfoque clasificador se manifiesta en los inventarios de los géneros, ¿sí? Tiene que ver con un orden, con buscar un orden en toda la producción literaria y desde esa idea estudiarlos. El enfoque histórico también tiene que ver con poder ubicar a los géneros en determinadas épocas o en relación de una época contemporánea con una pasada o con una futura. En ese sentido, él va a hablar de que hay aspectos del estudio histórico. Hay una clasificación retrospectiva desde la cual se estudia la evolución de una serie desde un punto presente, se va hacia atrás en la historia y se ve cuáles fueron las modificaciones que hubo en el género a lo largo de ese periodo histórico. Y también hay un aspecto prospectivo que busca una anticipación o anticiparse a un posible avance o una posible evolución de los géneros, es decir, hacia dónde va, en qué va a derivar este género. ¿Cuáles son las dificultades que él va a plantear con respecto al enfoque histórico? En primer lugar, o en el punto clave, tiene que ver con la extensión histórica, con el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo lo que hace es modificar a los géneros, tanto en relación con los contenidos cuanto en relación con las formas. Otra dificultad tiene que ver con los cambios en las denominaciones, cómo se fueron llamando los géneros a lo largo de la historia. Una misma forma genérica adquirió nombres distintos y quizá puede haber confusiones en los estudios con respecto a esto, a la nomenclatura. Y por último, el polifacetismo de los géneros, es decir, los géneros son mutables, cambian y son múltiples, y entonces a lo largo de la época esa multiplicidad como se dispara, es inabarcable. Este es el problema con el enfoque histórico. Con respecto al enfoque funcional, él va a plantear también que hay dos posibilidades de estudios. En primer lugar, el que estudia la función de los géneros y de los textos. ¿Para qué sirven? ¿Sí? ¿Cuál es su función social? El género en sí y el texto puntual. Y por otro lado, la funcionalidad de los propios estudios genéricos. Es decir, lo funcional tiende a un estudio de lo pragmático,
de lo práctico, para qué sirve. Finalmente cierra este apartado con la cuestión de que cada uno de estos enfoques, como dijimos al principio, no solo están interrelacionados, sino que todos son útiles, pero todos son limitados. Por eso lo mejor es que se trabaje de manera conjunta. Con respecto a las acepciones del género, la vinculación entre género y literatura y la vinculación entre género y creación artística, lo que va a plantear él son las distintas dificultades que plantea el estudio de los géneros y las distintas actitudes que han adoptado los estudiosos con respecto a los mismos. En primer lugar, plantea que siempre hubo una confusión con respecto a los niveles de abstracción que ya habíamos planteado anteriormente, el 3 y el 4, y que esta confusión que se dio desde siempre en los estudios de los géneros literarios lleva a muchas dificultades. Entonces, vuelve a aclarar que cuando él habla del concepto de género, se refiere al cuarto nivel, ¿sí? Novelas, cuentos, romances, odas, ¿sí? Lo que sería una subclasificación para otros, una subdivisión para otros autores. Y entonces, volvemos a aclarar, al nivel 3 lo denomina modos y al nivel 4 los denomina géneros. Luego, cuando habla de la vinculación entre género y concepto de literatura, va a recorrer distintas actitudes de los estudiosos con respecto a los estudios de género. Dice que hay actitudes maximalistas que tienen o que tienden a plantear que es imposible una clasificación, y en ese sentido él va a rescatar la postura de Croce, de Benjamin Croce, quien postulaba que cada obra es única, individual, y por lo tanto no hay un parámetro para ubicar a una obra junto a otra, sino que cada es como una actitud extremista, por así decirlo, con respecto a la originalidad y unicidad de cada obra. Otra actitud que se centra en cuestiones estructurales y estilísticas, ¿sí? Que clasifica los géneros por su estructura o por su estilo, él plantea que es una actitud buena, útil, pero que es insuficiente. Y ahí va a ir con distintos ejemplos. Pensemos, la cuestión estructural, decir, bueno, que si está escrito en verso sería género lírico, y entonces sabemos que durante muchísimo tiempo se hicieron obras en verso por una cuestión de mnemotecnia que no tenían absolutamente nada que ver con lo literario, por ejemplo, libros de medicina. Entonces, el aspecto estructural aquí sería insuficiente para poder clasificar esos textos dentro de un género particular. Lo mismo, textos estilísticos, si hay textos que son sumamente líricos, por así decir, muy poéticos en su escritura o muy bien pensados desde lo lingüístico, pero que pertenecen a otros campos. Entonces estos aspectos son insuficientes para poder catalogar a una obra como dentro de un género u otro. También va a hablar del concepto de literariedad con respecto al carácter ficcional, también como un criterio de clasificación. Decir, bueno, si la obra es ficcional, entonces es literaria. Y ahí aparece el problema de la intencionalidad. Lo que va a plantear es, por ejemplo, los diálogos platónicos, que tienen una estructura
bastante teatral, por así decirlo. Tienen un carácter ficcional porque sabemos que todos esos diálogos están recreados o creados de manera ficcional, pero la intención era realmente literaria, no, tenían otra finalidad, una finalidad filosófica o hasta inclusive podríamos decir didáctica, pero no buscaba el placer estético. Entonces eso también nos limita con respecto a la clasificación. Y ahí él va a decir, no va a cerrar este tema, lo va a dejar como abierto, pero va a dar una palabra que nosotros tenemos que tomar en cuenta, que yo la pongo como una palabra clave. Él habla de la atribución de un texto al campo de la literatura. Cuando un texto se atribuye en desde el rol del lector como literaria, es una cuestión que él la deja en el aire, pero que muchos otros teóricos lo van a tomar con más firmeza, es decir, una obra es literaria en función de cómo la leamos en un marco cultural, claramente. Entonces, tenemos que tener en cuenta que dentro de toda esta discusión, él no va a estar de acuerdo bajo ningún punto de vista con esta actitud maximalista de decir, bueno, todos los textos son únicos y por lo tanto no se pueden clasificar. No, él justamente plantea que es necesario, que es útil y que es bueno clasificar, pero que eh, los puntos por los cuales vamos a clasificar una obra dentro de un grupo u otro son múltiples. Después, cuando habla del género y la creación artística, se va a una perspectiva histórica. Dicen, bueno, hasta el romanticismo es desde finales del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, hasta ese punto, los géneros estaban tomados desde una actitud preceptiva, es decir, de precepto, de norma. Había que ajustarse a un modelo genérico. La palabra clave aquí es la imitación, imitar a los grandes poetas, a los grandes escritores y ajustarse a las normativas de esos géneros. Y ahí aparece este concepto clave que es el de mímesis, ¿sí? El de imitación. A partir del romanticismo se da vuelta todo esto, hay una actitud creadora y como antes la imitación era lo fundamental, ahora la originalidad es la búsqueda, ¿no? El problema de esto es que hay una mayor variedad de géneros y una mayor dificultad para poder estudiarlos. Con respecto a la finalidad de los estudios de los géneros, o para qué se han estudiado, en primer lugar plantea que hay un cierto afán o una búsqueda de acumulación y de clasificación de los textos literarios, que sería como la primera búsqueda en los estudios de género. Por otra parte, estudiar los géneros permite o habilita a los filólogos y a los interesados entrar en contacto con materiales interpretativos diversos. Y en tercer lugar, él va a tomar las palabras de Garrido Gallardo cuando define al género y desde esa definición de género va a plantear cuáles serían las finalidades o qué permite el estudio de los géneros. Garrido Gallardo plantea que el género, en primer lugar, es la estructura misma de la obra. Esto después igual se tiene que aclarar un poco más adelante, no es solo la estructura, pero por ahora con esto nos quedamos. Pero el género, ¿qué permite? Primero, permite comparar obras de una misma época, ¿sí? Y en ese estudio comparativo poder profundizar su comprensión. Y también el género es un vehículo de comparación entre obras de diversas épocas.
el género al mismo tiempo es una zona intermedia entre lo macro, que sería la literatura, y lo micro, que es la obra. Es un punto medio, que es como un punto de equilibrio que permite una observación un poco más cómoda, por así decir. Y en esa observación lo que va a permitir es el estudio de diversas relaciones. Por un lado, las relaciones que se dan entre la estructura, los temas, las formas que adoptan las obras, la historia y la historia literaria, ¿no? Y por otro lado, las relaciones que también se pueden establecer entre lo individual, lo lingüístico y lo social. Por eso es útil el estudio de los géneros literarios. Luego, en el apartado intentos de definición, va a volver sobre el problema que generan los niveles de abstracción y particularmente sobre los problemas derivados de tomar a los modos como formas básicas de presentación literaria y el problema también de las traducciones con respecto a las nomenclaturas. Entonces, lo que él va a decir es que para evitar estas confusiones se buscó, o varios autores buscaron rebautizar el nivel 3, es decir, ponerle otros nombres a este nivel de los modos, ¿sí? Que para otros es géneros, para él es modos, y para otros autores tuvieron buscaron o encontraron otras formas de denominarlos. Este nivel 3 de abstracción sería el que todos son conscientes de que existen y sería como el nivel más grande de clasificación de las obras. Entonces, va a nombrar distintos conceptos que fueron usando otros teóricos para referirse a este nivel 3 que él llama el del nivel de los modos. Por ejemplo, Goethe los llamó formas naturales. Steiger lo llamó conceptos fundamentales de poética. Kaiser habla de actitudes fundamentales. Y estas tres primeras teorías o posturas podemos llamarlas como posturas esencialistas, ¿sí? Se basan en cuestiones que desde sus miradas son propias o esenciales a a las distintas clasificaciones genéricas. Después está una teoría distinta, la de Genet, que desde los conceptos de hipertextualidad y de architextualidad que se van a trabajar después en lingüística, hay un cambio de postura muy útil porque habla de que los géneros implican ciertas nociones o ciertos conceptos que nosotros heredamos, es decir, aprendemos culturalmente y que nos permiten también diferenciar ciertos géneros de otros, aunque no hayamos estudiado en profundidad, ¿sí? Entonces, los géneros implican una acumulación de ciertas pautas con respecto a cuando yo voy a escribir, por ejemplo, que me voy a tener a ciertas formas y también ciertas expectativas que tenemos como lectores. Por ejemplo, yo como lector, por más que no sea un lector frecuente, voy a esperar cierto tipo de contenido y cierta forma en un libro que me diga novela, por ejemplo, que no lo voy a buscar en uno que diga poemas, porque ya tengo ciertas expectativas como lectores de estas nociones que heredé, ¿sí? Y que son o que tienen una fuerte vinculación con la historia literaria. Y por último, va a plantear la postura de Warren, que plantea que los géneros son instituciones. Hace una comparación, una metáfora, en la cual, como en toda institución, hay
distintos vínculos, hay cuestiones que se incorporan, cuestiones que se van dejando afuera, ciertos niveles de relación que implican un principio de orden, ¿sí? En cuanto a lo organizativo y en cuanto a lo estructural, ¿sí? Organizar y estructurar las distintas producciones literarias. De todas estas formas de rebautizar al nivel de abstracción 3, eh, lo que concluye, la conclusión a la que llega Spang es que todos los autores tienen conciencia del doble uso del término, es decir, usar el término géneros para el nivel 3 y también para el nivel 4, y esto es lo que genera confusiones. Entonces, vuelve él sobre su idea de que va a trabajar el nivel de los modos, el nivel 3. Y el problema ahí, enfocándose, es el de el número. ¿Cuántos modos literarios hay? En el apartado épica, dramática, lírica y algo más, va a postular cuáles son o cuántos son los modos literarios. En primer lugar, va a plantear que existen distintos criterios de determinación de los modos. Criterios de discurso, criterios en cuanto a los contenidos, criterios en cuanto a las funciones, es decir, clasificar porque, por ejemplo, algunos géneros relatan, otros se centran en una actuación, eso sería con respecto a una determinación por discurso. Otro, con respecto a los contenidos, si se trata de una mímesis o una imitación de la realidad, o si se enfoca en el discurso, la diégesis, o funcionales, si la literatura esta se utiliza para una catarsis, si se utiliza para enseñar, lo que sería docere, o para movilizar, una literatura con una fuerte impronta apelativa, o para producir placer, lo que sería delectare, es decir, criterios de función. Uno puede clasificar a los textos de acuerdo a esa perspectiva también. Después dice que la tradición de los estudios literarios ubica a Platón como el origen, ¿sí?, de la clasificación tripartita, en épica, dramática y lírica. Y a partir de esa tradición, dice que hay algunos estudiosos que algunos lo aceptan así tal cual, bueno, Platón lo dijo. Hay otros que dicen, bueno, que se necesita justificar esa clasificación. Otros dicen, me parece que no son tantos, vamos a reducir. Y otros pretenden ampliar, como esos tres géneros no alcanzan para clasificar a todas las obras literarias. Y allí él toma dos ejemplos. Lo didáctico y lo apelativo o fático, ¿sí? Se pregunta, ¿lo didáctico es un género o es un modo? Y plantea que todo depende desde dónde nosotros nos enfoquemos con respecto a nuestra idea de literatura, pero desde su perspectiva, lo didáctico no es un modo, ni siquiera un género, porque lo didáctico es una forma aplicable a cualquier género, ¿sí? Cualquier género puede tener una finalidad didáctica. Lo mismo con una ampliación de Rutkowski, que hablaba de lo apelativo o lo fático, y que también dice Spankhurst que puede ser practicable lo fáctico y lo apelativo en cualquiera de los géneros. Queda una última cuestión
con respecto a distinguir entre la narrativa y la épica, porque sí, no es exactamente lo mismo la épica que la narrativa en cuanto a estructura, en cuanto a tema o a estilo, pero él se va a aclarar que él parte del concepto alemán epic, que se aplica a todo lo narrativo de manera indistinta. Entonces, dentro del término épica va a estar incluido lo narrativo en general, desde siempre su perspectiva. Otros teóricos lo van a plantear de otra manera. Finalmente, llega al punto central de su introducción, en la cual se va a plantear la posibilidad de definir a los géneros literarios, y para ello volvemos a insistir que se va a ubicar en el nivel 4, ¿sí? En la subdivisión de los modos literarios. Entonces, dice, bueno, antes de llegar a este punto nosotros tenemos que partir de un concepto de texto. ¿Qué consideramos texto y qué consideramos texto literario? Dice, bueno, hay muchos criterios para definir texto. Hay criterios cuantitativos, que siempre son complejos, porque decimos, bueno, una palabra puede ser un texto, una oración puede ser un texto, siempre es todo muy relativo. Como tal, ¿sí? Así desde la cantidad de palabras o signos. Y después dice, bueno, que hay otros criterios que son los cualitativos, que tienen que ver con la enunciación, con el proceso de decir, de crear el texto en una situación comunicativa puntual. Y que la enunciación, ¿sí?, en una situación es lo que da coherencia, y lo que da coherencia es lo que finalmente hace que un conjunto de palabras sea un texto. Entonces siempre el texto tiene que ver con una situación de enunciación que está presente en el propio texto. De alguna manera esa impronta está presente. Ahora, ¿qué es un texto literario? ¿Qué diferencia un texto X de un texto literario? Va a plantear que, en primer lugar, un texto literario no reproduce la realidad, ¿sí? No está buscando volver a mostrar la realidad, sino que es una construcción, ¿sí? O es una abstracción que designa una realización posible, una realidad posible, ¿sí? Una posibilidad. Eso es importante, ¿sí? No tiene que ver con que sea algo, muchas veces se dice, bueno, un reflejo de la realidad, para nada. Implica una posibilidad de realidad, ¿sí? Una realización posible. En ese sentido, si tomamos desde ese punto de vista la idea de texto literario, el género puede tomarse como una abreviatura o como un modelo sencillo de realización de un texto. Un género es una mezcla de convenciones y de innovaciones, es decir, va a mantenerse en una tradición y al mismo tiempo va a poder modificarse, innovarse. Pero sobre todo, teniendo en cuenta esto que él decía antes, con respecto a qué es lo que da coherencia a un texto, que es la situación comunicativa, un género implica una convención comunicativa, ¿sí? Una convención, es decir, nos ponemos de acuerdo con algo entre los productores y los receptores. Un texto, un género, entonces, es una convención. Nos ponemos de acuerdo en un momento histórico dado entre escritores y lectores con respecto a estas convenciones de escritura y de lectura de textos literarios. Finalmente, va a explayarse con respecto a los criterios posibles de una definición de géneros literarios. Y va a establecer
que existen criterios cuantitativos, criterios lingüístico-enunciativos, criterios temáticos y criterios históricos y sociológicos. Todos estos criterios son, volvemos a hacer hincapié en esto, son útiles, pero son limitados, ¿sí? Y en general los estudios de género tienden a utilizar a la mayoría de manera interrelacionada. Bueno, ¿cuáles son los criterios cuantitativos? Es decir, desde la extensión de los textos podemos decir, bueno, hay géneros cortos, hay géneros medianos y hay géneros extensos. Por ejemplo, en los géneros líricos entrarían dentro de los géneros cortos. La clasificación entre mediano y largo sería bastante más difícil en cuanto a lo narrativo y a lo dramático, porque pueden ser catalogados como medianos o extensos de acuerdo a distintos criterios. Claramente el criterio de la extensión es un criterio posible, pero muy limitado. Por ejemplo, saliendo del texto de Spankhurst, el criterio de la extensión suele utilizarse en la escuela secundaria para distinguir novela de cuento. Se dice, bueno, son narrativos ambos, pero el cuento es más corto y la novela es más larga. Ese sería un criterio cuantitativo de clasificación genérica. Después, criterios lingüísticos enunciativos. Ahí él va a decir, bueno, que dentro de esto hay criterios de estilo, estilísticos, de sentido, semánticos, y de usos, pragmáticos. Y en general, dentro de estos grandes criterios, va a ejemplificar con algunos. Por ejemplo, el referido a los rasgos métricos, ¿sí? Decir, bueno, un género, por ejemplo, esto es un romance o esto es un soneto de acuerdo a la métrica, pero sabemos que ese criterio es reducido porque solamente lo vamos a aplicar en géneros del modo lírico y que siempre tienen que ser ratificados y consensuados dentro de la cultura y de la época, ¿no? Después, rasgos estilísticos. En cierta época se hablaba de que existían los estilos altos, medianos y bajos en las obras antiguas, ¿sí? Por ejemplo, se decía, bien, que la tragedia tenía que tener un estilo alto en cuanto a la forma de expresión de los personajes y que la comedia usaba un estilo bajo. Esta clasificación aplicable a géneros antiguos ya no es tan útil, pero sí, sí se aplican otras formas u otros criterios dentro de lo estilístico desde otros parámetros. Por ejemplo, el del registro, la sintaxis y el léxico, que también son formas de estilo. Si decimos, bueno, es un registro escrito o es un registro oral, o formal o informal, si se usa una sintaxis simple o una sintaxis más compleja, un léxico técnico, un léxico vulgar, por así decirlo, son criterios de clasificación de géneros estilísticos. Dentro de las funciones lingüísticas y los registros, que ingresarían dentro de los rasgos estilísticos también, tenemos una posibilidad de clasificar según los significados sean connotativos o denotativos. Dentro de los registros, poder clasificar dialectos, sociolectos y diolectos distintos, o tonos inclusive, decir, bueno, hay un tono, un ambiente trágico, cómico, satírico. El tono es bastante difícil de catalogar, pero es perceptible
sobre todo cuando uno ya tiene cierta asiduidad como lectores de ciertos géneros. Con respecto a los rasgos enunciativos, va a hablar de la situación de habla, ¿sí? Pensemos la situación de habla de los narradores o del yo lírico o de los personajes, depende de qué tipo de obra estemos hablando, que se puede analizar desde lo retórico o desde lo pragmático. Por ejemplo, hay situaciones, ¿sí? Que se pueden, en que las obras pueden estar como reproduciendo más, entre comillas, normales, o sea, performativas, más cercanas a lo que sería el modelo extraliterario. Y dentro de estas situaciones normales, por ejemplo, el género dramático las usaría o estaría más vinculada a esos modos de hablar, de situaciones de habla cotidianas. El género dramático los tendría como modelo, estaría más cerca de esa situación de habla que un texto narrativo, por ejemplo. Y ahí también habla de lo diferido y de lo asimétrico, es decir, la distancia que hay entre la voz enunciativa y el lector o el espectador en el caso de las obras dramáticas. Estos son criterios bastante más complejos, ¿sí? Los de los rasgos enunciativos, pero son criterios posibles de clasificación de las obras dentro de lo lingüístico enunciativo. Ahora, otro criterio es el criterio temático. Bien, en obras antiguas este criterio era muy utilizado, es decir, no se podían usar ciertos temas en ciertos tipos de obras y estaban como restringidas las temáticas. Actualmente no hay esa restricción, hay mucha más libertad. Pero todavía sigue habiendo, por ejemplo, si yo voy a escribir un relato de viaje, mínimamente mi tema tiene que relacionarse con algo de un viaje, ¿sí? Porque si no, no tiene ninguna lógica. Pero es como mucho más libre. Dentro de eso yo puedo hablar de un montón de otros temas. Y por último, los criterios históricos y sociológicos, ahí se va a enfocar un poquito más. Es importante tener en cuenta que para el estudio del género la historicidad es fundamental. Eh, porque un género, es posible identificarlo, y ahí vamos a la cuestión de lo ontológico, que es lo que él está apuntando. Un género es identificable porque perdura en el tiempo, porque si no perdurara en el tiempo no podríamos identificarlo, no podríamos clasificar una obra dentro de esta categoría. Eh, y lo histórico siempre, siempre va a tener en cuenta una obra anterior. Por más que uno pueda decir, bueno, a partir de acá existe este género, siempre lo hacemos en vinculación o en comparación con algo previo. Aparte, los géneros son históricos porque aparecen en determinados momentos de la historia de la literatura. Si no están desde siempre. Los géneros se forman en un momento. Y además mutan constantemente y dan cuenta de esa mutación a lo largo del tiempo. Ahí él va a hablar de cuestiones con respecto a algunos enfoques deterministas que trataban de hablar de una evolución del género a la manera darwiniana, y no, los géneros no siguen procesos biológicos, no hay una evolución, no hay un nazco, crezco, me reproduzco y muero como género, sino que hay distintas posibilidades de mutación que tienen que ver con un montón de situaciones diversas. Y por último, con respecto a esto de lo histórico, se va a enfocar un poco en la idea del origen de los géneros literarios y él va a plantear
que los géneros parten de formas simples y a partir de esas formas simples, como más antiguas, se van a formar los géneros tal como los conocemos. Em, Va a tomar también la idea de Todorov de que un género es una codificación de ciertas propiedades de los textos o de propiedades de los discursos que tienen siempre que ver con una ideología, la ideología de cierta cultura y de cierta época. Entonces, este origen de los géneros, que va a tener que ver con un momento histórico, con un contexto cultural y con una ideología, va a determinar también ciertos modos de evolución que siempre van a estar vinculados a las circunstancias socioculturales, ¿no? También va a decir que inciden factores geográficos e históricos en la evolución de los géneros, que es bastante complejo buscar un caso puntual para ejemplificar, pero él va a decir que hay variaciones de los géneros que tienen que ver con el lugar también en el cual surgen y en el cual va teniendo sus mutaciones, sus cambios los géneros. Y por último, con respecto al origen, va a tomar también la postura de Lázaro Carreter, que dice que los géneros surgen a partir de un genio creador, alguien que inventa algo y que después es imitado, y que es una posibilidad de explicación sobre el origen de los géneros. Entonces, hasta ahí él llega en esta introducción. Después, a lo largo del libro, él va a hablar de los géneros primero de las formas simples y después hablar de lo lírico, de lo narrativo o épico, en realidad épico desde su perspectiva, que incluye lo narrativo y lo dramático. Pero esta primera esta este primer enfoque que tiene que ver con ver el estado de la cuestión de los estudios de género y ver las distintas miradas que se pueden hacer sobre los mismos es importante para que nosotros aprendamos que no es de una vez y para siempre que se pueden ubicar los textos dentro de una clasificación, sino que siempre va a haber posibilidades múltiples de organizar el estudio de la literatura de acuerdo a una cultura, de acuerdo a una historia y de acuerdo siempre a una idea de literatura que nos esté marcando un camino o una perspectiva con respecto a las manifestaciones literarias.